Carta de Pablo a Timoteo. Pablo está escribiendo una de sus 14 epístolas y ahora se refiere especialmente a un hijo en la fe, Timoteo, que era hijo y nieto de dos señoras poderosísimas en la fe. Y él hace una declaración a un joven pastor, dice los estudios, que debería tener entre 16 y 18 años de edad, con una cierta timidez. Pablo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, y ahora la segunda epístola, en el capítulo 4, dice así: te conjuro delante de Dios y Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Timoteo, predica la palabra, insta, sea a tiempo o fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina, pues habrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Al contrario, se acercarán de maestros según sus propias concupiscencias y tendrán comezón de oír y rechazarán oír la verdad y se darán oídos a las fábulas. Tú puedes ser sobre todas las cosas, soportar las aflicciones, haz trabajo de un evangelista, cumple cabalmente tu ministerio. Que esta palabra bendiga a todos los corazones, que la obispa sea inspirada en la traducción al idioma sordomudo, y vamos a oír al idioma de Dios hablar. Señor Jesucristo, único Dios, soberano, nuestra alma jamás se olvida de tus beneficios. Fuiste tú el autor de la vida y el autor de nuestra salvación. Fuiste tú, Señor, que nos atrajiste a tu casa, que nos llamaste para pertenecer a la iglesia. Y tú quieres revelarte a través de esos estudios bíblicos para que todos tengan la conciencia del valor de la iglesia y del significado de la vida dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús, usa mis cuerdas vocales, usa mi mente y mi corazón, para que con fidelidad yo pueda decir aquello que recibí de ti y lo entregue al Señor en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Gracias a nuestro pianista. Mis amados hermanos, queridos amigos de peregrinación, somos peregrinos en esta tierra, amigos de peregrinación, compañeros de peregrinación, elegidos según los designios de Dios, según las prognosis de Dios, pero encima de todo, en esta mi relación pastor-oveja, mis hijitos en Cristo Jesús. Esta es nuestra 13ª mensaje positiva, el sermón número 13, hablando sobre la iglesia. La iglesia es donde la palabra reina y es absoluta. Y esto es en realidad una profecía. Por eso dice, predica la palabra. Es una profecía. Predica la palabra, sea oportuno, no siendo oportuno. Predica la palabra, insta, insiste. Muestra a la iglesia sobre la importancia y la primacía de la palabra. ¿Por qué es profecía? Porque dice en el versículo 3 que habrá un momento en que las personas no soportarán la sana doctrina, lo que es sano, lo que es saludable. Habrá un tiempo que no soportarán y se van a acercar de maestros según sus codicias. Parece que las personas sienten
comezón de oír y un tiempo que no soportarán. Entonces el tiempo es ahora, predica a tiempo y fuera de tiempo. Estaba hablando de algo que para mí, a pesar de que conozco de la Biblia, es un poco asustador cuando dice en el versículo 1: te ruego delante de Cristo Jesús que ha de juzgar a vivos y muertos por la manifestación de su reino. Quiere decir que va a haber un juicio final, tanto de personas que van a estar todavía vivas o personas que ya partieron, que dice, va a haber una manifestación del reino. Por eso tienes que predicar, tienes que instar, sea oportuno o no. Predicación tiene que ser la primacía. Predica la palabra. Entonces, amados, tenemos un supremo juez, nuestro pastor, que como ustedes ya oyeron, produce en mí una responsabilidad. Escuche, en mí, en los obispos y pastores que predican en este altar, una responsabilidad no es de dejarte feliz nada más. La responsabilidad de honrar al Señor de la Iglesia, el Dios de la palabra. Entonces yo vivo personalmente debajo de una presión muy grande de ser siempre fiel, diligente con la palabra para que todos lo oigan. No oigan a Miguel Ángelo, oigan al Señor. Yo tengo que ser muy fiel entonces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de la iglesia. Y ustedes saben que hoy en día solo la iglesia que tiene principios y fundamentos bíblicos de la sana doctrina es inmune a la apostasía. La apostasía es un desvirtuamiento de la fe y de la doctrina sana. Por tanto, solo es iglesia verdadera la iglesia que es como Cristo la idealizó. Si no, no es iglesia. Si no, no tiene la manifestación de Dios. Si no, es apenas un ayuntamiento social de personas. Entonces estamos viviendo tiempos de apostasía, de desvirtuación de lo que es saludable, lo que es verdadero para la implantación de esquemas que el mundo o el diablo prepara para envenenar a la iglesia. Muchas ovejas están siendo llevadas al matadero por la mentira, por el engaño, por lo que es engañoso. Mucho arquitectado por el enemigo de nuestras almas. Y el enemigo de nuestras almas, las tinieblas luchan contra la luz contra las tinieblas. Y es una guerra espiritual, es una batalla espiritual. Que al enemigo le gustaría mucho que tú nunca más vuelvas aquí. Él lucha contra nosotros, porque el mayor adversario del enemigo es la iglesia que es bíblica, es una guerra. Para que la iglesia no sea bíblica, para que la iglesia sea parecida con el mundo, para que lo que es ministrado tenga un poco de Biblia, un poco de levadura y el resto todo y tesores seculares de los altares. Entonces las iglesias están siendo llevadas al matadero con esas mentiras. Yo voy a decir, hay lugares que son verdaderos circos, todo menos iglesia. Pablo dice eso, que hay lugares donde los líderes son infatuados, hipócritas, son tramposos, obsesionados con poder e idólatras. Tienen la mente cauterizada, dice Pablo. Son privados de la verdad. Y es eso, y hay un límite para todo. Yo creo que hay un día, dicen los cariacas, que la cuenta llega. Hay un día que llega la factura. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo con la iglesia de Jesús? Dios no puede quedarse pasivo mirando y diciendo, todo bien, deja que hagan.
ese juego con mi nombre. La Biblia dice que de Dios nadie se burla. Y es una burla, por eso el pensador dice, este modo, hay un tiempo de límite, hay un tiempo un basta y el tiempo llegó. Un día le preguntaron a una gran predicadora americana por qué hubo ese accidente tan grande en Nueva York. Fue una de las cosas que más chocó la humanidad en mi vida en particular. Y le preguntaron a esa gran predicadora, hijo de Billy Graham, le preguntaron a Graham, ¿dónde estaba Dios cuando esos aviones golpearon las torres? Y ella dice, donde ustedes lo colocaron. Sacaron la Biblia de las escuelas, mandaron sacar a los crucifijos. En lugar de Dios pusieron el aborto, la droga, las orgías, el libertinaje, y ahora preguntan dónde está Dios. Dios está donde Él es honrado. Dios solo está donde Él es exaltado y glorificado. Entonces cuando la iglesia comienza a ceder y dice, no, pero tenemos que entender que el hombre y el hombre pueden tener un amor diferente, mujer y mujer también, y si no quiere tener el hijo lo puede sacar, tienen derecho, el cuerpo es de ella. Vamos a hacer una paseata sobre drogas, queremos libertad, ponen los pechos para afuera, hacen orgías públicas, el pueblo tiene que ser libre, pues. ¿Y dónde se queda Dios? Entonces, para todo hay un límite, hay un basta. La iglesia debe comprender, y cuando estoy hablando de iglesia no estoy hablando para el templo. La iglesia eres tú, yo soy iglesia, tú eres iglesia. Entonces, nosotros estamos en un templo, entonces tenemos que entender esto. La iglesia es la reunión de quien Dios llamó los súbditos del rey. Eso es la iglesia. Que deben oír de la palabra de Él a través de los labios del predicador. Esta es la iglesia, donde la palabra de Dios reina y es suprema. La supremacía de la palabra. Dios nos libre si nosotros tenemos por menor que sea el encuentro sin abrir la Biblia. Diga, la supremacía de la palabra. Entonces la enseñanza, la predicación tiene que ser dominada por la palabra y dominar la vida de nuestra iglesia. Él habla a la iglesia por la palabra. Es así que Dios habla por la palabra. Entonces la verdadera iglesia es caracterizada por una gran confesión. Jesús, cuando habló en Mateo 16, 18, dice lo que era la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Soy yo que levanto, soy yo que edifico, soy yo que capacito, que llamo, que reúno. Soy yo que digo quién puede quedarse en la iglesia, quién no consigue quedarse en la iglesia, quién es oveja con tímpano de oveja o quien tiene cera en los oídos para no oír la voz de Dios. Todo eso es determinado por Dios. Entonces dice, si la iglesia es mía, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Y cómo se sabe que alguien es iglesia? Yo te diré nuevamente, la iglesia no es el templo, la catedral, la nave, el santuario. La iglesia eres tú, yo, nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo le explico cómo comienza esto? Y yendo por el lado de Cesarea de Filipo, preguntó el Señor, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién responde quién es el Señor en la iglesia? No son los lobos vestidos de cordero, ¿quién es la iglesia? Jesús hizo esta pregunta. Estaba en Cesarea de Filipo, donde había múltiples culturas paganas, igual a nuestro país. Nuestro país tiene de todo.
tiene todos los dioses, todas las adoraciones. Y él sabía que ese lugar es lleno de imágenes, falsos profetas. Jesús dice, ¿quién se creen ustedes que yo soy? ¿Quién yo soy para ustedes? Entonces él necesitaba una declaración, una respuesta. ¿Por qué? Porque en Mateo 7, 15, 20 a 23 dice: acautélense de los falsos profetas que se presentan disfrazados de ovejas, pero por dentro, en el corazón. El problema es el corazón de quien se presenta disfrazado de oveja. Es decir, que son lobos rapaces. ¿Te imaginas ver una persona, tiene una Biblia, un saco, una gravata o una corbata? A veces hay mujeres también bien vestidas, pero algunos de ellos son lobos vestidos de ovejas, son ladrones de la paz, de la alegría de vida, dividen las familias, impiden la vida conyugal, traen celos, facciones. Esto es lo que tiene el contexto de la vida de la iglesia. Entonces son lobos rapaces. Entonces, por sus frutos lo conocerán. Tú sabes, un árbol cuando pruebas en la fruta. Tiene gusto de mango, es mango. Por el fruto se conoce si el árbol es bueno. Se recogen uvas de espiñeros o higos de abrojos. ¿Se puede recoger? No. Así todo árbol bueno produce buen fruto, pero el árbol malo produce frutos malos. Después dice, no puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no produce buenos frutos es cortado y lanzado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Quién es iglesia y quién no es iglesia? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quien hace la voluntad de Dios, levante su mano y diga amén, Señor. Entonces, entrará al reino de Dios, tiene que hacer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Muchos en aquel día te dirán, Señor, Señora, ¿acaso en tu nombre no profetizamos, no expulsamos demonios y no hicimos muchos milagros? Entonces le dirá explícitamente el Señor, nunca los conocí. Ustedes no son mis ovejas. No te conozco, no sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Entonces, hermanos, déjeme decirle algo muy importante. Con el obispo André hablamos sobre este asunto. John Piper dice eso. Jesucristo no es un programa de final de semana. Para la oveja no es. Entonces, voy a la iglesia domingo, es mi programa de final de semana. Tengo un programa de final de semana, voy a la playa, hago un asado y voy a la iglesia. Y durante la semana vivo el mundo secular, veo novelas, no hago nada para el deleite de Dios, nada, ni oro, ni preciso de orar. Estoy firme en mi fe. No preciso venir a la iglesia, entonces tengo un programa de final de semana llamado Jesucristo. Esas personas no pueden decir que son cristianas salvas. No tienen compromiso con la vida de Jesús. No hablan nada de la Biblia. Es una fe llena de hipocresía. Son falsos cristianos. Son fake. Tienen un día por semana. Hay gente que no viene 3 meses a la iglesia, después vuelve y dice soy salvo. No puede. Entonces en muchos lugares que se dicen iglesia están mimando a las personas. Están masajeándole. Dios es amor, Él te ama de cualquier forma. Puedes errar, puedes pecar, no tienen compromiso con santidad. Si las personas no tienen una vida renovada, transformada, mira su corazón, mira quién eres hoy, amado. ¿Qué esposa Dios transformó tu vida para ser? ¿Qué marido tú te volviste hoy en Cristo Jesús? ¿Qué padre, qué profesional? Tú no admites mentiras, tú no tienes orgías borracheras,
Tú no toleras a Jezabel. Tú eres una persona de sí, sí, no, no, pan, pan, queso, queso. Tú eres un Dios en esta tierra, imagen y semejanza del Dios con mayúscula. Hay personas que se dicen salvas pero aman otras cosas más que a Jesús. Que piensan que por ir a la iglesia y marcar el punto ya ganaron su alma, su salvación, sin nunca haber honrado a Dios. Es en eso que la iglesia se transformó. La mayoría de los creyentes nunca cambió o nunca usó una palabra o un testimonio que ganó un alma para Jesús. Jesús nunca mudó su evangelio para que se adapte a nuestra vida. Él tocó nuestra vida para que estemos dentro del evangelio. Dios no adapta el evangelio a cada uno de nosotros. Él nos adapta a cada uno de nosotros por el evangelio. Dios no cambia nada. Pero yo te curé, yo expulsé demonios. Jesús le dirá a esos: yo nunca los conocí porque ustedes no eran fieles. En el contexto de fidelidad, todos los días yo preciso hacer algo para el deleite de Dios y no tener solo el encuentro de final de semana y el resto de la semana hago mi voluntad y el resto de semana hago otras cosas. Y nosotros somos una excepción en este país. A veces yo pienso que soy un ET porque yo comienzo a ver lo que los otros líderes hacen, dicen, volvido con todo, guerra en la política. Vamos contra el Supremo, guerra, guerra. Iglesia, Biblia. No, presión de guerra contra las autoridades. A veces las autoridades son puestas como chicote contra la desobediencia a un pueblo. Esa es la verdad. ¿Dónde está nuestra sociedad? Los viernes, gran parte está leyendo la macumba, derramando sangre humana, matando niños, llenos de problemas, de sectas. El problema de nuestra nación es un problema meramente espiritual. Entonces Jesús hizo esta pregunta: aquel pueblo en medio de una cultura, ¿quién dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? Entonces preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy? Mateo 16, 13 al 15. Eso es preguntó: ¿quién dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? Uno dice que eres Juan Bautista, Jeremías, Elías. No, pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Porque depende de la confesión para que la persona sea salva. Si yo no digo quién él es, no soy salvo. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sin esta confesión, sin este reconocimiento de la soberanía de Dios en Cristo Jesús, no hay salvación. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo. Jesús es el Cristo, es Cristo Jesús. El hombre no puede recibir cosa alguna del cielo. El hombre no puede recibir nada si del cielo no le es dado, sea material o espiritual. Si no es el espíritu hablando a la persona, cambiando a la persona va a continuar lo que siempre fue en esta tierra. El enviado de Dios habla las palabras del Señor, porque Dios no da el espíritu por medida. El que cree el Hijo de Dios tiene la vida eterna, y que se revela contra el Hijo, sobre él permanece que la ira de Dios. Y de vez en cuando las personas olvidan que Dios tiene ira. Llega un momento en que Dios dice: basta. Es el juicio de Dios en la tierra y ves tantos incidentes en el mundo. Esos incidentes son parte también de la ira de Dios.
Juan 4:42 dice, ahora hemos visto y sabido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Este es el autor de la salvación. Existe un mundo de perdición, Aion, una generación de personas. Y existe el cosmos, tierra, y existe el Seol, Hades. Y él dice, versículo, ¿cuál estamos leyendo? 42. Sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo, el Señor. Y yo te voy a decir, sin esta confesión, tú eres Jesús, tú eres Dios, tú eres el Salvador, no hay salvación. Entonces no podemos dejar esto pasar. Yo sé que 99,9 ya hizo esta confesión. Quizás alguien del otro lado que nunca hizo esta confesión. Entonces diga con sus labios. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, es el Señor, el Salvador, es el Redentor. Yo creo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Yo creo en su regreso. Él es el único Señor. Soy salvo. Y nadie que está aquí dentro podrá perder su salvación por su confesión. Juan 5:18 dice, por eso, pues los judíos más lo procuraban matar. Él vino para los suyos lo rechazaron. No solo Jesús. Porque antes de la cruz era una cosa, pues otra. Él cambió la historia. Había una mujer encurvada que era esclava por 18 años y cuando Jesús vivió fue a la cruz. Pagó el precio, fue sacrificado. El cordero fue inmolado. Ahora no se vive más el pasado, se vive de la cruz para adelante. Las personas no saben quién es Jesús y quieren matarlo. Porque según ellos él violaba el sábado. Porque Jesús es Dios, ellos no saben la deidad y divinidad de Cristo, que es la razón de nuestra vida espiritual, de nuestra salvación. Juan 6:62 dice, ¿qué será pues si ven al Hijo del Hombre subir para el lugar donde primero estaba? ¿Dónde estaba primero? En el trono. Él descendió del trono, dice el versículo 65, y por causa de eso le dije, nadie puede venir a mí si por el Padre no le es concedido. Entonces el primero estaba en el trono. Él vino a la tierra, se hizo hombre. El trono quedó vacío. En el tiempo en que él ministraba, hasta hacía oraciones diciendo, Padre. Y un día Felipe dijo, yo no estoy entendiendo, está dando un nudo en mi cabeza. Hablas con el Padre y tú eres el Hijo, pero ¿quién es el Padre? Explícanos. Y Jesús dice, wow, ni por las obras que yo hago, tú ves que yo soy el Padre y el Padre es en mí y yo y el Padre somos uno. Es el misterio de la piedad, de la salvación. Entonces, si por el Padre no te es concedido, nadie puede venir a mí, nadie se vuelve cristiano salvo si por el Padre, por el Espíritu Santo, no le es concedido. 8:47 dice, ¿quién es de Dios? Oye las palabras de Dios. Claro. Por eso no me dan oídos, porque no son de Dios. Hay una semilla en esta tierra que se llama la semilla de la perdición, que no consigue oír la palabra. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Juan 10:26. No son mis ovejas, no creen. Ustedes no me dan oídos. Ustedes no son de Dios. Ustedes no son de Dios. No oyen mi palabra, no son de Dios. Ahora dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino aquel que de allí descendió a saber el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, Él estaba en el trono, Él se hizo carne, vino a esta tierra lleno de gracia y sabiduría. Vino a cumplir algo que el hombre no tenía capacidad de cumplir. Nadie pudo cumplir la ley.
con sus 630 mandamientos, sacrificios, vigilias, ayunos, las ceremonias, muerte de animales, 24 horas por día en el templo, sacrificios, sangre, gorduras quemadas, y nadie pudo cumplir la ley. Jesús vino y dijo, el fin de la ley es Cristo. Entonces crean lo que yo les estoy enseñando. Eso no tiene nada que ver con la ley de Moisés. La ley hoy para nosotros es un ministerio de condenación y muerte. Aquel que de allí descendió, quiere decir cuando Jesús estaba en el trono. Porque nosotros no creemos en una Trinidad celestial, porque no existe en la Biblia, existe una triunidad, una manifestación triuna. Estaba como Padre en la creación, como Hijo en la redención, y a partir de Pentecostés con la Iglesia a través del Espíritu Santo. El Espíritu es el Señor, es el ministerio, es la piedad. No tenemos tres dioses, tenemos un Dios. Si tuviéramos tres dioses, seríamos pecadores irreprobables, seríamos politeístas. Nosotros somos monoteístas, tenemos un único Dios. Digo, mi Dios, único Dios, es Jesús. Jesús es el único Dios. Entonces, nosotros tenemos la religión correcta. La única religión que tiene el único Dios. Fuera del cristianismo no hay salvación. Es la única religión que la palabra es absoluta. Es superior a cualquier fuente de conocimiento. La palabra es la roca. Y este es el fundamento de la iglesia. Esta es la visión correcta de la iglesia. Esta es nuestra confesión. Para ser iglesia, porque Dios nos llamó, nos buscó, nos atrajo, para llegar a la comunión de los santos, a la asamblea de los santos, a la asamblea de los redimidos, y decir con nuestros labios, Señor, tú eres Dios. Moriste, resucitaste, estás sentado en el trono, volverás por la segunda vez. ¿Y qué sucedió cuando Cristo, que estaba en el trono y vino a la tierra? El trono quedó vacío. No quedó el Padre de barba blanca. Cuidado, hijo, te van a agarrar. Escondite en Capernaum. Era Él. Él es la plenitud de la divinidad. Diga, mi Señor es la plenitud de la divinidad, dice Pablo a los colosenses. Entonces vamos a entender cada vez mejor y tener una visión cada vez más correcta de Cristo y de la iglesia, porque quien cree en Él tiene la vida eterna. Puede perder esta vida eterna, no, porque quien da no saca, no borra el nombre del libro de la vida. Pastor, pero si yo peco, Dios ya sabía todo a tu respecto. Hasta el número de cabellos, hasta el color original de tus cabellos, Dios sabía. Yo también pinto el pelo. Dios conoce, no cae un hilo de tu cabello sin el permiso de Dios, una hoja del árbol. Pero estás hablando de un soberano, sí, mayor del que nosotros pensamos. Eso sí, un Dios soberano. Pastor, entiendo que la Iglesia de Cristo vive, tiene un enfoque en la cristología bíblica. Cristo es la palabra Cristo, Logos, la palabra. Entonces, esta es la cristología de la Iglesia. Y quiero decirles, hijos amados, cualquier desvío de estas verdades que yo les enseño, tú no tienes iglesia. O Él es el Señor de la iglesia, o la Biblia tiene la supremacía, o no es iglesia. No es iglesia. Por eso que estoy diciendo, la mayor parte de las personas que se dicen cristianas hacen de Cristo un programa de final de semana. Domingo estoy ahí. Se termina el domingo, voy al asado, a la playa. La mayoría de las iglesias, las personas ya van con la malla por abajo. Acaba el culto y van a la playa. Y giran en la arena, que parece una milanesa. Y después están
muchas horas en el sol es el placer de las personas. Amado, mi placer es estar en la casa del Señor, en el estudio, en el deleite de la palabra, en el conocimiento de Dios. Porque la Biblia dice que quien no tiene conocimiento es destruido. Entonces Jesús no es un programa de final de semana. Dios nos libre, amados. Y después durante la semana, disculpen la expresión, no se vaya. Después durante la semana abandono y tiro la toalla, pero el final de semana está tranquilo. Nosotros no somos aquí, en la iglesia de Cristo vive. Dios tiene un pueblo celoso para Él, educado por el Espíritu y la palabra. Entonces vean, casi 500.000 de personas en el mundo se identifican como cristianos. Ahora vean las estadísticas. 3/4 de los que se dicen cristianos, protestantes y católicos niegan la divinidad de Cristo. El Dios de la Iglesia Católica es María, por ejemplo. Niegan la divinidad, conocen la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola persona. Eso es el misterio de la piedad. Y no saben lo que dijo Jesús: yo y el Padre somos uno. Y defienden la teoría de la Trinidad. ¿Trinidad está en la Biblia? No. ¿Cómo tú defiendes algo que el Padre no habló? Pero Trinidad también no está. Pero es entendido cuando dice: oh Israel, yo soy el Dios único. Después tuve la manifestación de Él. Entonces tenemos que tener esta identidad, esta verdad intrínseca en nuestro corazón, porque la gran mayoría tiene una visión equivocada de iglesia y de Jesús. La mayoría de las personas tienen miedo de los pastores, de las iglesias, piensan que la iglesia es para sacar dinero de las personas, cuando la iglesia tiene la función exactamente de hacer a las personas prosperar poniendo su fe en el Señor. Entonces, si no tenemos una confesión correcta, si no oímos una palabra correcta, no hay salvación. Entonces, la iglesia es la reunión de personas que confiesan a Jesús como el único Dios, que sienten, escuchen hijos, sienten el pertenecimiento fuerte. Son vidas que fueron transformadas. Son personas que colocan el reino en primer lugar y que se mueven con la iglesia, tienen una vida con propósito, que aman la iglesia más que cualquier otro tipo de actividad. Pastor, pero hay un circo, es bonito el circo, pero vamos a hacer pan de azúcar, la playa. Bueno, todo eso es lindo. Y yo pensaba, el otro sábado atrás mostraban imagen del anticristo redentor. Si es una imagen, es anticristo. Después abajo había escenas de pornografía, homosexualismo, con 1.600.000 personas. Cristo, una estatua en un lugar, y abajo pornografía, sexo explícito. Y estaban ahí padres con los hijos, todos bailando. Y el diablo, sí, gira y vas a ver a dónde te va a llevar eso, a la perdición. Entonces, amados, tenemos que amar a la iglesia más que cualquier actividad. Porque tenemos creencias, doctrinas, valores que deben ser en mi vida y en tu día inmutables, innegociables, con objetivos estratégicos. Nosotros tenemos objetivos, abrir nuevas iglesias, pero todo eso son cosas humanas. Ahora, valores, creencias, visión, eso es inmutable. Y ahora que tú, por favor, debes oír Rabalabarai, escucha lo que el Espíritu te va a decir ahora. Debes tener una creencia de que la obra de Dios es perfecta. No hay que añadir, no hay que quitar. Y si añadimos o quitamos, hay flagelos y castigos.
Cuando Jesús entregó el Espíritu, dijo, está consumado. ¿Qué Jesús dijo? ¿Qué quiso decir con consumado esto? Está consumado. Es que la justicia ya fue perfecta. La divina justicia ya fue satisfecha. El sangre fue derramado. La redención fue pagada. Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Allí cuando dice está consumado, Él reconcilió todas las ovejas con Él. La salvación fue garantizada, la muerte fue vencida. El sacrificio de Jesús nos da eterna redención, está completo, está consumado. Por favor, no acepte quien le dice que todo esto es una pavada y que tienes que bautizarte en las aguas. Dios nos libre. Dios dice que está completo, está consumado, Él derramó su sangre. Tu salvación está garantizada, mi salvación fue consumada, nada más añadir, no hay ningún plus. Bautismo, precio a ser pago, el Señor pasó todo eso por nosotros, vivió y murió por nosotros, resucitó, iba a venir por nosotros, está sentado en el trono. Tengo la iglesia a mis pies, pero bueno, lo que hice no sirve para nada. Entonces, sábado que viene, en el puesto 6, vamos a bautizar colectivamente para que el mundo sepa que la iglesia está mintiendo para sus ovejas. Porque quien dijo está consumado no fue el pastor, fue Jesús. Jesús dice mi sangre, mi sacrificio. Fue el que lo dijo. Oh, rabras tu rebrakaya kamamamantera. La iglesia de Jesús, la dicha iglesia de Jesús está llamando a un riesgo de chocar contra Dios. Cuando el Señor dice que fue consumado. Pero algunas personas dicen que Jesús murió en vano porque ahora yo voy a hacer ahí sí la obra completa. Eso es lo que dicen en otras palabras. Son otras palabras. Hay que tener un plus más. Pero si Cristo sacrificó, Miguel Ángel. Si Él se sacrificó, ¿quién soy yo, un pobre pecador que no tenga que sacrificar? Él pagó el precio, imagínate, pobre miserable, si no tiene que pagar el precio. Tú no sabes que esto es ultrajar el espíritu de la gracia, es profanar la sangre de la alianza. Pablo dice eso a los Gálatas, yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia es genial y si yo no soy capaz de hacer lo que Cristo hizo, entonces morí en vano. ¿Por qué la pasión? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el chicote? ¿Por qué las piedras? ¿Por qué le escupieron el rostro? ¿Por qué juicio en el Sanedrín de hombres pecadores? ¿Por qué todo eso? Así que si lo que hice no fue suficiente, yo llamo a Jesús de mi único y suficiente Salvador. Suficiente Salvador para pasar las aguas, te corrito sin ceremonia, hago yeyun, pongo un kipá, porque yo me muestro como un judío. Pero nosotros no tenemos nada de judaísmo. Nosotros somos de fe gentil. Los judíos ya están esperando al Mesías. Nosotros ya tenemos al Mesías. Por causa de la enseñanza de la palabra, de lo que aprendes aquí dentro. Y yo te diré, ni yo ni las obispas ni los obispos subimos al altar con la osadía de pensar que el Espíritu
En el momento va a hablar y nosotros no necesitamos de nada. Eso es mucha presunción. Es caldo de gallina, no sirve para nosotros. Queremos oír cosas sustanciales, no queremos vivir de la sombra de los bienes venideros. Como decía una vez un predicador, me dice, ¿me puedes preparar un mensaje? Voy a hacer un casamiento y no tengo ni cabeza para preparar el mensaje. Pero no tiene ningún mensaje de casamiento. No, no tengo. Tú no sabes preparar un mensaje. Porque el pueblo de mi iglesia quiere reírse. Yo cuento un chiste, cuento una historia. Todos se ríen. Después digo así. Dada que la hora avanzó, vamos y volveremos al próximo culto. La persona entró vacía y sale vacía. Y una bolsa vacía no queda en pie. Entonces nosotros lo confesamos, lo honramos. Es bueno marcar esto, Mateo 16. Tú eres el Cristo. Y Jesús responde en el versículo 17. No fue carne y sangre. Eso que tú estás diciendo no es algo de carne y sangre, porque carne y sangre no es del reino de Dios. Porque como iglesia hemos recibido convicciones que vinieron del cielo, no de un influencer. Son convicciones celestiales. El Padre te reveló esto. El Padre tiene que convencerte. Eres tú y Dios. Entonces no somos una religión de carne y sangre. Tenemos poco tiempo para que todo que en él cree tenga vida pasajera y pierda la salvación. No, eso es absurdo. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. 3:15. Respondió Juan, el hombre no puede recibir cosa alguna si del cielo no le es dado. Conviene que él crezca y yo disminuya. Versículo 31. Quien viene de las alturas ciertamente está encima de todos. Quien viene del cielo, el paraíso del trono de gloria, Jesús. Es superior, Jesús está encima de todos. Quien viene de la tierra es terreno, habla cosas de la tierra, pero quien viene del cielo está por encima de todo. Está por encima de Buda, de Mahoma, de Shireva, de todos los dioses. Jesús está encima. El cristianismo es la única religión verdadera. La Biblia es la única palabra verdadera del mundo. Pero quien acepta el testimonio del Señor afirma que Dios es verdadero. Diga, Dios es verdadero. Por eso quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. No es salvo, salvo para siempre. ¿Por qué tú tienes miedo de decir soy salvo eternamente? Yo no pierdo salvación. Quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. Diga, yo tengo la vida eterna porque yo creo en Jesús. Y el que se mantiene rebelde contra el Hijo no verá la vida, mas sobre él permanece la ira de Dios. Entonces la iglesia construida, edificada sobre revelación divina. La verdad en esta iglesia no viene de un hombre. Yo aquí soy polvo, soy el menor de los apóstoles. No tengo ninguna cualidad mejor que la tuya. Pero yo creo en una verdad que vino del cielo. Cristianismo no es invención del hombre. Jesucristo no es un programa de final de semana. La verdadera iglesia es la reunión de personas genuinamente llamadas por Dios, comprometidas con la revelación de la gracia. Construyen su vida sobre las escrituras sagradas. Tienen la vida sobre la roca. Fue él que dijo, tú eres Petros, tú eres piedrita, ladrillito. Sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. Nosotros tenemos una iglesia sólida. Es una iglesia sólida. En principio, solo queda dentro de la iglesia quien Dios llamó. Quien viene a tu tiempo no aguanta, no soporta.
Quien viene energizado por el diablo no se queda, no aguanta, no consigue convivir en el medio de una asamblea de los santos, que es asistida por Dios, no aguanta. Entonces roca son las verdades de Jesús. Él dice: la iglesia edificada sobre esta cristología, sobre esta piedra, sobre la solidez bíblica. Y las puertas del infierno pueden prevalecer por causa de la solidez bíblica, por causa de la confesión de la iglesia. Tú eres el Cristo. Entonces la iglesia tiene en la Biblia su carta magna. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer. La Biblia es nuestra carta magna. Es el libro de los libros, la brújula, es nuestro farol, es nuestra luz, es la lámpara para nuestros pies, es la luz para nuestro camino. Entonces Satanás siempre luchó contra la iglesia en la historia. En la historia del cristianismo siempre Satanás intentó destruir a la iglesia. Mira que en el pasado había personas que eran tan fuertes en la fe que ellos prefirieron ser martirizados, derramar su sangre, decapitados, muertos, pero no cambiaron su confesión. Entonces Satanás nunca pudo ni podrá destruir la verdadera iglesia. Por eso dije que hay un tiempo y un límite para todo con un basta, porque tú ves que máscaras están cayendo. Los falsos están siendo desnudados en las redes sociales. La iglesia que es iglesia sabe del poder que tiene. Mateo 16, 19 dice: te daré la llave del reino, lo que ligues en la tierra será ligado en el cielo, lo que desligues en la tierra será desligado en el cielo. Amados, nosotros no tenemos ideas de ese poder que está dentro de la iglesia, que está en el medio de la iglesia, porque la iglesia no es templo, eres tú y soy yo. Fuimos edificados por Él, levantados por Él. Tenemos la capacidad de desligar y desligar a una hermana. Hace poco me dijo, fui al médico y el médico me dijo que no tiene solución y yo reaccioné en la hora con energía. Hasta la maldición se convierte en bendición. No es el hombre quien define, quien tiene la última palabra es Dios. Entonces, si tú pusiste tu confianza en Jesús, si tú lo recibiste, si tú lo confesaste como Señor y Salvador, tú estás libre del pecado, libre de la muerte, libre del juicio, del castigo y la punición eterna. ¿Por qué? Porque la iglesia es una entidad espiritual. Sí, apóstol, pero ¿por qué Jesús tiene ese encuentro, tiene la revelación del cielo? Y después dice en el versículo 20, entonces advirtió a los discípulos de que nadie dijera que él era el Cristo. No estoy entendiendo, apóstol. Tú dices que mandas esta palabra que hay que ganar alma. Cada persona tiene que ser un testimonio, un evangelista, un misionero. No puedes tener en el año 2024 sin traer un alma. No digo 4 o 7, digo una. Porque Jesús dice, nadie diga que soy el Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque los judíos tenían una expectativa mesiánica distorcida. Ellos esperaban un Cristo militar, un político, un Mesías social. Y Jesús vino con finalidad espiritual para salvación de las almas. Entonces esto muestra el gran contraste entre la iglesia y Dios. Y el mundo, perdón. La iglesia y el mundo tienen un contraste. Nosotros somos ciudadanos de un reino divino. Nuestro arquitecto y constructor es el Señor Jesucristo. Es una ciudad que tiene fundamentos, dice Hebreos 11:10. Porque aguardaba la ciudad que tiene fundamentos, de la cual Dios es el arquitecto y edificador. ¿Quién edificó la iglesia? Jesús, Dios. ¿Quién la levantó la iglesia? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién pensó, imaginó, idealizó la iglesia? Jesús. Él es Dios, arquitecto y edificador. Entonces la palabra de Dios, el texto único es
el que debe tener la primacía. La Biblia no es accesorio. La Biblia no es cosa secundaria, es el centro de nuestro culto racional. Toda nuestra vida tiene que girar en torno de la Biblia, del Logos, del Dios hablando. La palabra de Dios es como el sol en medio de este universo, de los astros. Todo gira en torno al sol. Todo gira en torno al sol. Entonces nuestro sol de justicia tiene el control, la palabra tiene el control sobre el culto, sobre la alabanza, sobre la adoración, sobre el diezmar, sobre el ofrendar, sobre la vida comunitaria, oración. Nosotros tenemos compromisos indestructibles con Dios y su palabra. Nosotros, Iglesia Salva Redimida, somos bibliocéntricos. La Biblia está en el centro. Él tiene la primacía. La Biblia, la palabra de Dios, es protagonista en nuestra iglesia. Si no, no hay salvación. Pablo explicó eso en 1 Corintios 3. Tenemos todavía 10 minutos. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo lancé el fundamento como prudente constructor y otro edifica sobre él. Mas cada uno vea cómo edifica. Es con reteté, con balada gospel, el pastor todo musculoso, lleno de tatuajes, barbudo, con trencitas, que llega a la iglesia con pantalones y remera apretada para impresionar a los otros. ¿Esa es iglesia? ¿Dónde está el temor de esa gente? Es show, es máquina de humo, es lámpara de colores. Dejar a las personas sin control emocional. Señores, el culto es racional. Jesús no es un programa de final de semana. Entonces, cuidado, vea cómo cada uno edifica. Después dice, porque nadie puede lanzar otro fundamento. No existe otro fundamento más allá del que fue puesto. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. No es Jesucristo más bautismo, no es Jesucristo más ayuno, no es Jesucristo más otra cosa. No, el fundamento es este, no puedo añadir ni quitar nada. Entonces, la iglesia, nuestro ministerio, claro que existen buenos ministerios como nosotros, pero la mayoría, ustedes saben, la mayoría no hace PIX. ¿Cuántos años tiene? 72. Hace un PIX de 72. Ahí aparecen con reloj. Pastor con un reloj de 187.000. Pastor con un Porsche de 600 y pocos mil. Va a trabajar. No debe decir otra palabra. Ve a trabajar. Sé honesto, sé sincero. La iglesia no puede aceptar la corriente de la sociedad. No aceptamos nada de este reino temporal. El papel de la iglesia es vivir el evangelio. Somos una hermandad espiritual en medio de un mundo natural que está bajo el maligno. Que Dios te sacó de allá, Dios me sacó de allí. Estamos vivos espiritualmente. Esa sociedad allí afuera está muerta en delitos y pecados. Nosotros vemos por la fe que la sociedad está ciega. Entonces, pastor, ¿qué se hace en la mayoría de los lugares llamados iglesias? Todo lo que se hace es absolutamente inútil y opuesto a la iglesia. A unos hermanos me mandaron unos videos. Después quiero pasar el video del pastor al final. Hicieron una piscina de plástico. La esposa del pastor viene con un niño en la espalda y se tira en la piscina. Y viene el pastor que anda de Ferrari, 1.800.000. Abajo tiene
un saco lujoso y después se pone un disfraz y se tira dentro del agua, pues saca afuera este traje. Es eso que se está viviendo, un circo. ¿Saben lo que decía la historia de Nueva York? Que llegaban los barcos desde Europa con ovejas y cabritos. ¿Y cómo podían transportar en aquel tiempo, 1915, 1920? Y iban bajando las ovejitas. Ven aquí, ven aquí. Cuando llegaban a la puerta del matadero, se echó y bendición, y las ovejitas entraban y todas caían para la muerte. Eso es lo que las iglesias están haciendo, abriendo una puerta larga. Pastor, pero tú podías modernizar. ¿Te imaginas tú y el obispo bailando rock and roll? Pon toda tu familia con el pelo pintado azul, amarillo. Ponete un zapato y una bota llena de tachas. Comienza a mentir, apóstol. Ofrezca que encontraste un aceite. Vení con un algo que dijiste que encontraste y decís que hay cura, que hay milagro en eso. ¿Tú quieres eso o una iglesia bíblica redimida por el Señor? Entonces nuestra religión es la correcta. El cristianismo bíblico es correcto. El resto es inútil, es opuesto a la iglesia. Es el corazón caído del hombre que no acepta las cosas de Dios. Dice que son locura. Tengo más dos pasajes. 1 Corintios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, aniquilaré la inteligencia de los instruidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el inquiridor de este siglo? ¿Acaso no volvió Dios loco la sabiduría del mundo? Viendo que la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por su propia sabiduría, quiso Dios salvar a los que creen por la plena. Quiso Dios, no es libre albedrío. Aprobó Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. ¿Por qué la predicación del Evangelio es locura? Porque es diferente de todo. Porque tanto los judíos piden señal como los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Pero para los que fueron llamados, digo, yo fui llamado. Tanto judíos como griegos predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a los llamados, predicamos a Cristo con la sabiduría de Dios. Esa es nuestra predicación sólida. Eso es lo que estamos aquí ya 1 hora y 15. Y tú no te fuiste de la iglesia, te estás deleitando, estás escuchando la voz de Dios, está entrando en tu corazón, en tu alma, te está haciendo bien. Y dice, voy a ser un esposo mejor, una madre mejor, una esposa mejor, un empresario. Dios está trabajando en nuestro corazón, porque esto no es sabiduría humana de este siglo. Es el poder de Dios, es la sólida predicación, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y yo termino con 1 Corintios 2, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Yo, hermano, cuando fui a estar con ustedes, anuncié el testimonio de Dios y no lo hice con ostentación de lenguaje o con reloj de 180.000 reales, porque yo decidí nada saber entre ustedes, a nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Nada de shows. Fui en debilidad y gran temor que estuve entre ustedes. Fue en debilidad de la carne cuando estuve entre ustedes. Mi palabra y mi comunicación no fue con palabras persuasivas como la sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu Santo y poder, para que vuestra fe, aleluya, para que tu vida, tu familia, tu hogar, tu empresa, tus negocios, tu microemprendimiento, tu consultorio, tu taller,
no se apoye en sabiduría humana. Sabiduría humana es locura, no sirve. ¿Dónde están los reyes de esta tierra? Todo bajo la tierra. ¿Dónde están los poderosos de esta tierra? Bajo la tierra. 72 horas después entra en descomposición. 3 años después no hay nada, no ser los huesos. Tuvimos aquí un hermano que 3 años después le fueron a hacer exhumación, estaba entero, no sabemos por qué. Es raro, a veces la temperatura de la tierra lo metieron en conservación. El polvo se vuelve polvo y se terminó. La historia de nuestra vida depende de lo que nosotros hacemos con nuestra vida durante los días que aquí pasamos, y todos están escritos cuando ninguno existía todavía. Tu fe no puede ser apoyada en sabiduría humana. Tu fe tiene que ser apoyada en el poder de Dios. Ama la palabra, defiende la iglesia. Pertenecimiento, tú eres cuerpo de Cristo, tú eres la novia del Señor, tú eres la iglesia de Jesucristo. Padre amado y bendito, engrandecido sea tu nombre. Yo hice exactamente lo que tú me orientaste. Misión cumplida. Misión terminada. Lo que yo recibí, entregué. Esta palabra está trabajando profundamente. Esta lealtad a Dios y a la palabra. Este compromiso con tu gobierno. Esa vida que se somete a Dios. Que no hace de Jesús un programa de final de semana. De una fe legítima. De una fe verdadera. Muchas gracias, Dios, porque somos lo que somos por tu gracia bendita. Hacenos ser testigos, que al abrir nuestra boca sea tu voz y tu palabra para salvar vidas. En el nombre de Jesús. Mi lealtad a Dios hasta el último suspiro. Mi lealtad a la iglesia hasta el último suspiro. En el nombre de Jesús, Padre. En la iglesia del Señor una vez más diga amén, amén y amén. Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie, pasamos 5 minutos. Todo valió la pena. La Obispa Nacional va a dar la bendición, Señor. Extiende sus manos al cielo. Esas manos están diciendo, desde allí, mi Dios está en el trono, pero el Espíritu está en mi vida. Levanto manos puras. Abro mi corazón sincero y te agradezco por este encuentro en esta mañana. Agradezco, Dios, por la obra que tú hiciste en la vida de cada hombre, cada señor, cada anciano, cada joven. Ahora vamos a volver a nuestros hogares. Que los ángeles de Dios nos guarden, nos protejan, nos libren del hombre malo, el fraudulento, el sanguinario. Toda arma que fue forjada no prevalecerá. Fortalezas, sofismas y altivez están destruidos. Saldremos con alegría por haber cumplido y ofrecido a Dios nuestro culto racional. Profetizamos una semana maravillosa. Participamos y participaremos de aquello que nuestros ojos nunca vieron ni la mente imaginó, el corazón no sintió. Lo extraordinario, lo sobrenatural. Te mostraré cosas grandes y ocultas que no sabes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a las madres de la iglesia, las madres de Brasil. Oramos una vez más por misericordia con Río Grande del Sur. En el nombre de Jesús.
Y la iglesia de Dios, del Dios vivo, diga amén, amén y amén. Buenas tardes a todos. Feliz almuerzo con las madres. Gracias y paz.